Buenas tardes a todos. Estamos en esta ponencia que versará sobre las oposiciones a la Administración de Justicia, concretamente pues, Judicatura, Fiscalía y Letrado de la Administración de Justicia. Esta ponencia se intentó hacer presencial en marzo, pero nos pilló justo la misma semana el COVID y pues tuvimos que cancelarla, obviamente. Contamos con Natalia Velilla, que es ella, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, en la sección de Familia, que nos contará un poquito, pues, cómo funcionan las oposiciones, sobre qué versan y, bueno, todas las dudas que tengáis se las podéis preguntar a través del apartado de preguntas y respuestas y, bueno, las contestamos al final si te parece bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar y luego preguntas? Para Vale. dejar luego, si quieren preguntar, tengo que dejar un huequecito, Sí. ¿no? Normalmente solemos hacer una hora y media, 2 horas son las que más duran, pero bueno, un poco como tú vayas viendo, pero sobre ese Vale, tiempo. Vale. vale. Me interesa casi más las preguntas que me puedan hacer. Hombre, yo voy a hacer una exposición, pero probablemente habrá cosas que no diga y que les interese más a los alumnos. Vale. Pues ¿Mm? perfecto, pues que estén atentos y todas las preguntas que tengan las contestamos cuando termine la exposición. Muy Vale. bien. Pues Bien, pues buenas tardes a todos los alumnos de grado en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, que estáis aquí conectados e interesados en opositar a cualquiera de los 3 cuerpos del Grupo A de la Administración de Justicia, que son letrado de la Administración de Justicia, fiscal y juez. Existen muchas otras oposiciones que también se pueden intentar, como tramitador procesal o gestor procesal o auxilio judicial, que son todos ellos miembros de la oficina judicial y que en este caso no se exige tener el grado en Derecho. También forman parte de la Administración de Justicia, pero esos, digamos que no son del Grupo A o las oposiciones más grandes o con más, digamos, más responsabilidades y más salario. Deciros que, bueno, que las 3 oposiciones son muy parecidas entre sí en cuanto al temario. No vamos a hablar de algo que sea muy distinto en el caso de los letrados de Administración de Justicia, de los jueces y los fiscales. Como yo me supongo que muchos de vosotros tampoco entendéis muy bien la diferencia entre un cuerpo y otro, más o menos lo intuís, sobre todo el cuerpo de jueces, que es el que más se conoce, sabéis lo que hacemos los jueces, pero a lo mejor no sabéis exactamente qué es lo que hacen los letrados de la Administración de Justicia y los fiscales, porque es verdad que en la carrera de Derecho, en el grado en Derecho, se estudia muchas cosas, pero no se especifica tanto la parte práctica de un juzgado. Esto no es hasta que se empieza a trabajar cuando se toma conocimiento de cómo funcionan los juzgados y qué son los juzgados. Así que yo creo que lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de lo que hace cada uno de estos 3 cuerpos, para que podáis tener luego una visión más generalista de lo que es cada una de estas 3 oposiciones. La Administración de Justicia en España hay 2 tipos de órganos judiciales, que serían los unipersonales y los colegiados, como sabéis. Los unipersonales serían todos los juzgados de primera instancia que se dedican a la instrucción, al civil, que pueden ser mixtos o pueden ser de primera instancia o de instrucción separados, eso depende. La mayor parte de los juzgados en España son mixtos, es decir, que tienen ambas competencias en primera instancia y en instrucción, sobre todo en los pueblos. Y luego están también juzgados unipersonales en las materias de social, de contencioso administrativo, juzgados de menores, juzgados de lo penal y juzgados de mercantil y juzgados de violencia sobre la mujer. Todos estos juzgados son unipersonales. ¿Por qué se llaman unipersonales? Porque tienen en su cúspide a un juez, a un magistrado. Luego están, digamos, los órganos colegiados, que serían aquellos que están formados por varios magistrados. En estos órganos colegiados hay de 3, 5 o más magistrados, servidos cada órgano por un único letrado de Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia hay uno por cada órgano judicial. No hay 2 o 3 por órgano judicial, sin embargo sí que puede haber varios jueces por órgano judicial. Y serían los colegiados, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, las salas de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Esos son los órganos colegiados. Yo voy a hablar de la célula básica, que serían los órganos unipersonales, que son los más habituales, o digamos donde se ejerce la justicia de proximidad o la justicia en primera instancia. Como digo, los juzgados mixtos de primera instancia de instrucción, los de primera instancia, los de instrucción, los de contencioso, los de social, están formados todos ellos por un juez, en su cúspide, un juez o magistrado, un letrado de la Administración de Justicia y un cuerpo de funcionarios, gestores, tramitadores y un auxilio o 2 judiciales. Todos los órganos judiciales unipersonales están igual organizados. Entonces, todos los juzgados tienen una organización bicéfala.
tienen un juez y un letrado de la Administración de Justicia. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Quién manda más, el juez o el letrado de la Administración de Justicia? Pues ninguno de los dos manda más. Lo que tienen son competencias distintas. El letrado de la Administración de Justicia, que antiguamente se llamaban secretarios judiciales, es el jefe del juzgado, es el que lleva la dirección procesal de los asuntos, el que lleva la dirección de personal y el que tramita, o sea, el que organiza la tramitación de los asuntos. Todos los órganos judiciales unipersonales están pensados para que una estructura organizada de personas funcione alrededor de los asuntos para presentarle al juez cuando tiene que decidir algo. Es decir, el juez no tramita, el juez no ve las demandas en primer según llegan, eso lo ve todo el letrado de la Administración de Justicia. Al juez le llega únicamente los asuntos cuando tiene que tomar una decisión jurisdiccional. Por ejemplo, cuando tiene que inadmitirse una demanda porque no concurre alguno de los requisitos o está caducada la acción, etcétera. En ese caso, tiene que ser el juez el que admita. Pero cuando se admiten las demandas, se tramitan, y todo esto es el letrado de la Administración de Justicia. Para que nos hagamos una idea, en un juzgado el letrado es el director de la empresa y el juez es como el presidente de la empresa. Es decir, es una organización bicéfala en la que no manda el juez al letrado ni el letrado al juez. Son competencias completamente distintas. El juez no manda en la oficina judicial. El juez, evidentemente, da instrucciones, porque al final es el que tiene que decidir, pero la parte sobre qué temas tiene que llevar uno, cómo se tiene que hacer las cosas, eso lo lleva todo el letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia no solamente tiene esta función, como digo, de dirección procesal y de dirección de personal, sino que también tiene otras funciones muy importantes que son las de ser el fedatario público del juzgado. Son como el notario. Los notarios sabéis que dan fe sobre determinados actos jurídicos. Cuando yo quiero hacer un testamento me voy a un notario y este notario acredita que yo tengo capacidad de otorgar el testamento, que yo soy la persona que allí está y que lo que estoy diciendo estoy de acuerdo con ello. Es decir, el notario ve que no estoy mal de la cabeza, que no estoy incapacitada para gobernarme, y entonces el notario da fe de que he otorgado testamento en ese día y con ese contenido. Pues los letrados de Administración de Justicia tienen una función importantísima que es dar fe de todos los actos procesales. Ningún acto procesal del juzgado tiene validez sin la concurrencia del letrado de la Administración de Justicia. Esto es una garantía del Estado de Derecho. De esta manera se impide que un juez pueda hacer algo diferente de lo que pone en su resolución. Si yo pongo una sentencia y luego cambio de opinión, esa sentencia ya está puesta porque el letrado de la Administración de Justicia ya ha afirmado que esa sentencia ha sido puesta por ese juez en esa fecha y con ese contenido. Si hay algún error, alguna cosa que se tenga que cambiar, entonces hará un auto de aclaración. Y si hay un error, pero yo no lo puedo cambiar, ya se queda sacralizada esa sentencia. No se puede hacer absolutamente nada, salvo que se recurra y un órgano superior lo modifique. Por tanto, el letrado tiene una función fundamental en la Administración de Justicia. Sin embargo, es un cuerpo muy poco conocido y muy poco valorado. Quienes acuden a los juzgados piensan que el letrado de Administración de Justicia es alguien que está sometido jerárquicamente al juez, y no es cierto, como digo, no sabe muy bien qué es lo que hace allí. Sin embargo, sin un letrado de Administración de Justicia, el juzgado no funciona. Sin un juez, hasta la decisión puede seguir funcionando, porque se tramita el asunto hasta que se celebre el juicio o tenga que recaer una sentencia en un auto, pero sin un letrado de Administración de Justicia no se puede hacer absolutamente nada en un juzgado. Entonces es importante tener conocimiento de para qué sirven los letrados. También luego tienen otra serie de funciones más administrativas y que les gustan menos, lógicamente, porque al final es un cuerpo al que se le carga de muchas responsabilidades, reforma legislativa tras reforma legislativa, sin por ello tener un incremento de su salario ni un incremento de sus reconocimiento social. Les corresponde hacer la estadística del juzgado cuando tenemos, por ejemplo, los datos anuales de cuántos asuntos han entrado en España, cuántos han resuelto, cuántas sentencias estimatorias ha habido. Todo eso es un volcado de los datos de todos los juzgados que trimestralmente los letrados de la Administración de Justicia introducen en el sistema para que así se tenga conocimiento de todo lo que sucede. También llevan la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado cuando alguien deposita un dinero para que se le entregue a alguien, porque claro, cuando uno le condenan no paga en efectivo a la persona, sino que tiene que ir al juzgado a hacerlo. Se hace a través de una cuenta corriente que depende del juzgado y entonces el letrado corrobora que se ha producido ese pago y le entrega el mandamiento de devolución pago al beneficiario. Lleva la ejecución, toda la ejecución de la sentencia. Los jueces dictan sentencias, pero esas sentencias han de ser ejecutadas. La ejecución la realiza el letrado de la Administración de Justicia. La única intervención del juez en la ejecución es para trámites concretos, como digo, de contenido jurisdiccional. Pero como ya se ha resuelto, ya existe una sentencia firme, el letrado lo único que tiene que hacer es dar cumplimiento a esa sentencia. No necesita realizar acciones jurisdiccionales, porque ya están hechas, ya está hecha la sentencia. Por lo cual, como podéis observar, el trabajo del letrado de la Administración de Justicia es muy variado, es muy importante y muy poco conocido. Por eso yo cuando me plantearon esta ponencia hablé de que yo creo que teníamos que hablar también de esta oposición, la del letrado.
Luego, el juez, ya sabéis lo que es el juez. El juez no tengo mucho que explicar. Ya sabéis que somos los depositarios del Poder Judicial, del poder del Estado, y no dependemos jerárquicamente de nadie. Somos absolutamente independientes para todo. Solamente dependemos del Ministerio de Justicia para que nos pague, pero para nada más. No nos pueden dar ninguna instrucción por parte del Ministerio de Justicia, ni pueden imponernos un ritmo de trabajo, ni nos pueden hacer ningún tipo de indicación. O sea, es un trabajo muy independiente. Y funcionamos, por así decirlo, a objetivo. Si yo tengo tantos asuntos en mi mesa, pues tengo que resolverlos. Puedo resolverlos a las 2 de la madrugada, puedo resolverlos el domingo, puedo resolverlos cuando quiera. No tenemos un horario de trabajo más que las 4 horas de audiencia obligatorias que hay en los juzgados, en los que tú acudes como juez a celebrar juicios, comparecencias, a tomar declaración en los juzgados de instrucción, pero el resto del tiempo tú te distribuyes el trabajo como quieres, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista de la conciliación familiar, que no se produce tanto en el caso de los letrados, que sí que tienen que estar por las mañanas en el juzgado las horas que está abierto. Entonces, en ese sentido, es una importancia, o sea, es una gran ventaja la de ser juez en ese sentido. Como digo, no tenemos ninguna dependencia jerárquica de nadie, estamos únicamente vinculados a la ley, y nuestro sistema orgánico únicamente nos hace depender del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, para las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los concursos, cuando queremos cambiar de destino, con el acceso a la carrera judicial, la formación, la inspección de los juzgados la realiza el Consejo General del Poder Judicial, y también tenemos el Consejo realiza la función disciplinaria. Cuando un juez comete una falta, que están tipificadas todas ellas en la ley orgánica del Poder Judicial, las infracciones administrativas que se pueden realizar, dilación indebida, trato descortés hacia algún justiciable o hacia algún compañero o miembro de la oficina judicial, cuando pues, hay muchas, no haberte abstenido cuando te tenías que abstener en un asunto y hicieras un juicio sin tener que hacerlo. Hay muchas sanciones. En este caso interviene el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, y ahí sí que hay un procedimiento administrativo en el cual se nos puede llegar a sancionar. Por lo cual, hombre, nuestra independencia no por tener un régimen disciplinario se ve alterada. Lo normal es que no cometas infracciones, pero también de alguna manera tiene que haber una manera de contrarrestar este gran poder que tienen los jueces a la hora de decidir sobre los demás. Entonces, eso no os voy a explicar mucho más de lo que es un juez, pero lo sabéis perfectamente. Somos los que decidimos cuando ya todo ha fracasado, ha fracasado la negociación, ha fracasado la intervención de la conciliación en su caso, pues los jueces somos los que al final resolvemos de manera contenciosa los asuntos de los justiciales. Y los fiscales son el tercer cuerpo de funcionarios del Grupo A, que superan la misma posición que los jueces. Ahora os explicaré qué posiciones hay. Está la de jueces y fiscales y la de letrados de administración de justicia. La de jueces y fiscales es la misma. Los fiscales dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia, como también dependen jerárquicamente los letrados de administración de justicia. Nosotros no dependemos de nadie, pero los otros dos cuerpos sí que dependen de un superior. En el caso de los fiscales, tienen una dependencia jerárquica interna desde la Fiscalía General del Estado, pero no dejan de estar integrados de alguna manera en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la dependencia jerárquica no impide que los fiscales tengan autonomía a la hora de actuar y estén sometidos igualmente a la legalidad. O sea, no se trata de una arbitrariedad. La de los fiscales tienen que tener autonomía y orgánicamente, aunque dependen de un superior, tienen instrucciones, pero no funcionan de manera autónoma e independiente también. Los fiscales son un cuerpo que no está físicamente inserto en un juzgado, sino que está en la fiscalía que sirve a los juzgados. Un mismo fiscal puede servir a varios juzgados. Normalmente tiene una asignación a un juzgado concreto, pero lo mismo, a lo mejor llevan familia en un juzgado y luego acuden a juicios en la audiencia provincial o en el juzgado de lo penal del mismo partido judicial en asuntos penales, por lo cual digamos que su organización es diferente. Son muchos menos fiscales que jueces, hay 5.500 jueces en España y sin embargo hay 2.500 fiscales. Sin embargo, el letrado de administración de justicia hay también menos que jueces, porque como digo, como hay órganos colegiados de jueces donde solamente hay un letrado, pues lo que más hay son jueces. Pues los fiscales son muy pocos y tienen que de alguna manera organizarse. Los fiscales, ¿qué función tienen los fiscales? Pues básicamente la más conocida de los fiscales es la función acusatoria, el principio acusatorio. El procedimiento penal, como sabéis, en España exige que alguien formule la acusación.
ante un delito. Si nadie formula acusación, no formula acusación el fiscal y no hay acusación particular o acusación popular, el juez no puede seguir con esa instrucción y ha de archivarse necesariamente. No hay otra opción. El juez no puede continuar investigando. Entonces, el fiscal tiene encomendada la acusación pública, que es la del Estado, por así decirlo. No siempre acusa, hay veces que tras una instrucción el fiscal observa que no hay suficientes indicios de delito y en este caso interesa el sobreseimiento o el archivo, o incluso después de haberse celebrado el juicio puede llegar a no pedir acusación al final porque por la prueba considere que no es necesario. Es decir, que no siempre acusa, pero es quien ejerce la acusación pública. No de manera exclusiva, porque también hay acusación particular, que serían las de las víctimas, o acusación popular en los supuestos establecidos en la ley, que serían los grupos de interés, como pueden ser partidos políticos u otras organizaciones. Pero no solamente acusan los fiscales también tienen funciones sobre todo de protección de los menores y de las personas con capacidad modificada judicialmente, o también llamados los incapaces. Cada vez que hay un menor en un procedimiento judicial, da igual que sea familia, da igual que sea penal, da igual que sea contencioso o social, el Ministerio Fiscal tiene intervención como protector del menor. Es un tercero imparcial que siempre va a procurar aquello que sea el superior interés del menor, aunque a veces este menor, la mayor parte de las veces, tiene además un defensor judicial, pero no es excluyente. Está el Ministerio Fiscal y está el defensor judicial en los juicios. También intervienen en todos los procedimientos en defensa de los derechos fundamentales. Cuando hay una vulneración de un derecho fundamental, da igual el orden jurisdiccional en el que este se produzca, el Ministerio Fiscal interviene como protector de los derechos fundamentales. Ese, por ejemplo, en los procedimientos de laboral de trabajadores, en los que el fiscal no tendría por qué intervenir porque se trata de una relación laboral entre un empleador y un trabajador. Cuando ha habido, por ejemplo, un despido y el trabajador alega nulidad del despido por vulneración de los derechos fundamentales, porque a lo mejor se le ha discriminado por su razón de ser mujer o de ser madre, o por su razón de enfermedad, o por tener algún tipo de discapacidad. Cuando se solicita la nulidad por vulneración de un derecho fundamental, o por ejemplo en el caso de la libertad sindical, que también es muy habitual en los procedimientos laborales, el Ministerio Fiscal interviene en defensa de los derechos fundamentales. Tiene también participación. También sucede lo mismo en el orden contencioso administrativo, cuando existe alguna vulneración de un derecho fundamental producida en el seno de la administración, pues ahí también interviene el Ministerio Fiscal. Y también interviene en las cuestiones relacionadas con la legalidad ordinaria. Así, por ejemplo, en todas las cuestiones relacionadas con la falta de competencia de un órgano, la falta de jurisdicción, el fiscal es oído como garante de la legalidad. Finalmente, creo que no se me olvida nada más respecto de los fiscales. Se me ha ido una de las funciones que tenían que se me ha escapado un poco. Bueno, también intervienen en todas las cuestiones relacionadas con el Estado civil. Cuando, por ejemplo, hay una afiliación, declaración de una nulidad matrimonial, cualquier cuestión que afecte al Estado civil, el Ministerio Fiscal interviene. También intervienen los expedientes del registro civil. Cuando vosotros sabéis que hay 4 actos fundamentales que abren registro civil, que sería el nacimiento, el fallecimiento, el matrimonio y la constitución de tutela. Entonces, y luego los expedientes aledaños a estos 4, como puede ser, por ejemplo, la adquisición de la nacionalidad, el cambio de nombre, el cambio de género. En todas estas cuestiones también interviene el Ministerio Fiscal como garante de la legalidad y del Estado civil. Por tanto, la función del fiscal es muy variada. Es cierto que los fiscales, su lugar natural es el penal, porque es donde más están, pero ya digo que intervienen en todas las jurisdicciones en distintos aspectos. Bien, pues estos son los 3 cuerpos que a diario intervienen en la Administración de Justicia como funcionarios de Grupo A. Yo, como soy magistrada, voy a intentar hablar de manera imparcial sobre estas oposiciones, pero evidentemente a mí la que más me gusta es la mía, la de juez. Y yo os digo por qué. Aparte de porque yo creo que no hay otro trabajo en el mundo con más independencia que el de juez, porque tienes la garantía de ser un funcionario del Estado, como puedan ser los demás, como pasa un abogado del Estado, pasa un notario, registrador, fiscal o letrado de Administración de Justicia, por decir algunos ejemplos. Los jueces tenemos absoluta independencia. Yo no tengo ningún juez, nadie me dice lo que tengo que hacer o lo que tengo que dejar de hacer. Yo hablo a través de mis resoluciones y si están mal, un órgano superior me las revoca, pero a mí nadie me viene a decir haces esto bien, haces esto mal, tienes que hacer esto más o esto menos. Entonces yo creo que esa independencia no se paga. O sea, y eso, sin embargo, en el caso de los letrados y los fiscales no tienen tanta independencia como tenemos los jueces. Por otra parte, creo que la oposición a juez es para un amante del derecho en general, un generalista. Igual que la oposición a fiscal, para alguien que le gusta el derecho penal, creo que es una magnífica opción.
los jueces tenemos un conocimiento del derecho muy general, porque el temario es muy amplio y nos dedicamos a todos los aspectos del derecho. Sin embargo, los fiscales, como digo, estamos orientados hacia el derecho penal y tienen menos conocimientos de contencioso administrativo, social o civil de lo que acaba teniendo un juez a lo largo de su carrera profesional. Y los letrados de Administración de Justicia tienen mucho conocimiento de derecho procesal, más que sustantivo. Entonces, si os gusta mucho el procesal, la oposición es la de letrado. O sea, eso es así. Los jueces también sabemos de procesal y los fiscales, pero vamos, digamos que el fuerte de los letrados de Administración de Justicia es el derecho procesal. Y luego también lo que más me gusta de ser juez es que tienes la sensación de que haces realmente algo todos los días por la sociedad, porque te vienen dos personas con un problema y tú les das una solución. A lo mejor no es la mejor, pero tienes la sensación de que algo haces. O sea, es como una sensación gratificante de que lo que haces tiene una ejecutividad inmediata. Y eso es bastante interesante. Hay otras oposiciones al margen de las de justicia, por ejemplo, los abogados del Estado que trabajan en ministerios o que trabajan en organismos públicos, que se pasan la vida trabajando, organizando a lo mejor proyectos de ley que luego no llegan a puerto porque políticamente no interesan. Entonces son trabajos, desde mi punto de vista, un poco más frustrantes. Nuestro trabajo, sin embargo, tiene una finalidad segura, que es que yo celebro un juicio y luego tengo que poner la sentencia, y eso pues para mí es bastante satisfactorio. Pero ya os digo que cualquiera de las tres oposiciones es interesante para quien quiera dedicarse a la administración de justicia. Y ahora ya entrando en el tema de las oposiciones, como os decía, hay dos, la de juez y fiscal y la de letrado de la Administración de Justicia. Voy a hablar primero de la posición de jueces y fiscales. La oposición de jueces y fiscales consta de tres ejercicios. Hay un primer ejercicio que es un tipo test, que son 100 preguntas, que son 10 de constitucional, 30 de penal, 40 de civil y 20 de procesal general civil y penal. ¿Vale? Este test es de rellenar como las universidades ABCD y luego se corrige. Se establece una nota de corte anualmente en función del número de opositores que los tribunales quieran que accedan a la fase oral. Daros cuenta que se firman unas 5.000 y pico solicitudes anuales y los tribunales suelen interesar que accedan a la fase oral 1.500 personas. Por tanto, hay que eliminar a 4.000. La manera de eliminar es con una nota de corte. En los últimos años se está poniendo en 70 más o menos. De las 100 preguntas hay que contestar bien a 70. Es un 70% de aciertos. Pero vamos, esto es variable. Ha habido años en los que no había este número, hay otros años en los que hay más. Depende también del número de plazas que se oferten y del número de opositores que firmen la solicitud. Yo cuando aprobé, que aprobé ya hace bastante tiempo, aprobé en el año 2002, hace 18 años, no había test. Eran solamente los 2 orales, por lo cual se tiraban examinando un año entero, porque claro, si a los 5.500 personas las tienes que convocar para orales, os podéis imaginar que era tremendo, se tarda muchísimo menos en acabar la oposición. Luego, una vez que pasas esta primera fase, este primer tipo test, y eres de las personas agraciadas que entran dentro de los 1.500 que van a pasar a las fases orales, hay 2 exámenes, un primer examen oral y si lo apruebas, entonces un segundo examen oral. El primer examen oral está formado por 27 temas de derecho constitucional, de los cuales, 93 temas de derecho civil y 64 temas de derecho penal. El día del examen tienes que cantar 5 temas de estos la suma no sé cuánto es al mismo, pero vamos, de estos 200 temas casi, tienes que cantar 5. Se procede a sacar una bola o ficha del saquito en el que están los 27 temas de derecho constitucional, entonces ese es tu tema de derecho constitucional, luego sacas 2 fichas de derecho civil de una primera parte del temario y otra segunda parte del temario. En mi época, ahora yo no sé si se hace igual, os cogen aleatoriamente 2 fichas, 2 de civil, y en penal obligatoriamente se canta un tema de penal especial y un tema de penal general. Ya sabéis que por penal general se entiende los principios generales del penal, la autoría, la participación, el grado de comisión de los delitos, las penas, todas esas cuestiones que son más generalistas, la culpa, el dolo, todo esto, y luego estaría la parte especial que son los delitos. Entonces se cantan estos 5 temas, te dejan un tiempo para realizar el esquema, o sea, una que tiene los 5 temas te dejan un tiempo para hacerte un esquema de cada uno de los temas y luego tienes que cantar los 5 temas en un total de 1 hora, más o menos. Entonces, tienes unos 12 minutos más o menos por tema. No te puedes quedar corto de 12 minutos y tampoco te puedes exceder demasiado de cada tema porque entonces lo restas a otros. Entonces, en el primer tema hay que ser un poco más riguroso en cuanto a esto.
Una vez que apruebas el primer examen, pasarías al segundo, que se celebraría meses después, y este segundo estaría formado por 58 temas de procesal civil, de los cuales se sacaría una ficha, 39 temas de procesal penal, de los cuales se sacaría también otra ficha. Estos dos bloques son más importantes en este segundo examen que los demás, por lo cual se te exige 15 minutos por cada tema. Luego 16 temas de mercantil, sacas una ficha solamente para mercantil, aquí puedes menos de 15 minutos, pueden ser 12 o 13. Y luego 28 temas de laboral y de administrativo, también se sacan 2 fichas de laboral y de administrativo. Entonces, digamos que este sería la composición del examen, es igual para jueces y para fiscales. Entonces, a ver, luego os explicaré digamos, el grado de aprobados, el tiempo que se tarda, pero este es el esquema de examen que hay. Una vez que tú apruebas la oposición a juez y fiscal, has aprobado el test, has aprobado los 2 exámenes orales, entonces tienes que elegir qué quieres ser, si juez o fiscal. Entonces se realiza por orden de escalafón, por orden de aprobado, o sea, de mejores notas, de la mejor nota hacia la última nota. Acaba de salir en el día de hoy que para el año que viene va a haber 300 plazas para jueces y fiscales. Creo que 200 son para jueces y 100 para fiscales, pero no estoy muy segura, por lo cual siempre suele haber más plazas de jueces que de fiscales, pero si tú quieres ser fiscal y estás de los últimos, a lo mejor te lo quitan, porque los primeros se eligen antes que tú. Entonces ahí tienes que elegir si te quedas como fiscal, si te quedas como juez, si quieres ser fiscal, o te vuelves a presentar. Entonces, esto es lo que hay. Se escoge una de las dos carreras. Y una vez que has escogido, no hay vuelta atrás. Un fiscal no puede ser juez y un juez no puede ser fiscal, salvo que se acceda por otros medios, o bien te puedes presentar a las oposiciones, o bien de fiscal puedes acceder al cuarto turno siendo juez, pero un juez jamás puede ser fiscal. Por lo cual es una decisión que hay que tener muy clara qué es lo que quiere ser, si juez o fiscal. Y son trabajos muy diferentes, aunque tenemos el mismo temario y los mismos conocimientos, son trabajos que no tienen nada que ver el de juez y el de fiscal. Una vez que has aprobado las oposiciones a juez y fiscal y ya has elegido juez o fiscal, viene un periodo formativo. Los jueces tenemos un periodo formativo extensísimo. Una vez que has aprobado, tienes luego que incorporarte a la Escuela Judicial de Barcelona durante un curso académico entero. Yo estuve desde el mes de septiembre hasta el mes de junio del año siguiente, como cualquier curso universitario. Este curso en Barcelona es muy interesante, desde mi punto de vista excesivamente largo, yo creo que se podía hacer menos tiempo, pero bueno, ahí te enseñan todo, te enseñan desde cómo redactar una sentencia, cómo redactar un auto, cómo hacer una guardia, cómo tratar a las víctimas, haces cosas prácticas, vas a la cárcel durante una semana y ves cómo es una cárcel por dentro para saber cuando eres alguien en la cárcel en qué consiste y qué es una cárcel, porque una cosa lo que tenemos en mente y otra cosa es verla. Te vas con la policía judicial a ver tas y registros, prácticas de tiro, policía científica, te vas con la policía local a hacer test de alcoholemia, te vas con el médico forense a hacer una autopsia, nos obligan a hacer una autopsia al menos en la vida para que veas lo que es una autopsia. Estas estancias en fiscalía, estancias con abogados, estancias con el registro de la propiedad. O sea, nuestra formación es súper integral. O sea, es un año de formación que yo dudo que lo haya parecido en el resto del mundo, porque de verdad que es súper práctico. Una vez que ha pasado la etapa formativa en la escuela judicial, que te modifica la nota, tú tienes una nota de aprobado en la oposición, pero en la escuela judicial se modifica según cómo vas superando las distintas pruebas que te van poniendo. Posteriormente, vienen 4 meses de prácticas tuteladas. Ahí ya cada juez en prácticas, por cierto, los jueces en prácticas ganan como un funcionario en prácticas, 1.500 euros netos mensuales. O sea que en este tiempo tienen que vivir en Barcelona, tienen que tener manutención, viajar a su ciudad de origen, no cunde mucho el dinero, pero bueno, que es un dinero que ya te empiezan a pagar en la escuela judicial. Una vez que finalizas el periodo de escuela judicial, te das 4 meses de prácticas tuteladas con jueces o magistrados de las distintas órdenes jurisdiccionales. Estás un tiempo en civil, un tiempo en familia, un tiempo en penal, o te vas a un mixto y tienes todo junto, y estás un poco con todo. O sea, ahora recientemente también están en social y en contencioso porque ahora ya están afectando también directamente a estos órdenes. Una vez que has pasado los 4 meses de prácticas tuteladas, en los que vas con un tutor, un juez de carrera, que te permite celebrar juicios, tú tienes que poner las sentencias, aunque luego las firme el tutor, es decir, tú haces de juez, pero no tienes jurisdicción. Tienes que tener al lado al tutor, que es quien firma por ti las resoluciones que tú haces. Entonces, se inician otros 5 meses de sustitución y refuerzo. Ahí ya estás solo, pero todavía no eres juez. Es una fase como de juez sustituto en la que ya te empiezas a rodar y pasados estos 5 meses de sustitución y refuerzo, ya entonces tomas posesión por primera vez de tu destino y ahí ya eres juez. Por tanto, el periodo formativo de un juez, si contamos los 4 años de carrera,
más lo que se tarda en opositar, más lo que se tarda en escuela judicial y lo que se tarda en periodo formativo, está cerca de los 10 años, como un neurólogo o como un pediatra. Es decir, si contamos la carrera de medicina con su MIR y con su, pues es prácticamente lo mismo. En los fiscales, cuando eligen ser fiscal en vez de ser juez, su formación es muchísimo más breve. Están 4 meses en el centro de estudios, bueno, por cierto, la escuela judicial está en Barcelona, como os he dicho, por lo cual tienes que ir a Barcelona obligatoriamente. Sin embargo, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia en su periodo formativo están en Madrid, en el centro de estudios jurídicos. Los fiscales están 4 meses y luego están 5 meses en prácticas con un fiscal tutor, pero a partir de ahí ya toman posesión, por lo cual el periodo formativo de un fiscal son solo 9 meses. Nosotros estamos solo 9 meses ya en Barcelona, o sea que imaginaros la diferencia de formación que tenemos los jueces. Y ahí ya te vas a la carrera judicial. Dentro de la carrera judicial y fiscal hay 3 categorías. Empiezas como juez. O sea, todos empezamos como juez. La diferencia entre un juez y un magistrado no es ninguna. Simplemente es la antigüedad y el salario, pero la jurisdicción es la misma. Y los fiscales igual. Empiezan como abogados fiscales y luego ascienden a fiscales. Pasado un determinado periodo de tiempo se les asciende por antigüedad. Pero vamos, juez y magistrado es lo mismo, y abogado, fiscal y fiscal es lo mismo. La tercera categoría sería magistrado del Tribunal Supremo y fiscal de sala del Tribunal Supremo, pero esto accede solamente un 2% de la carrera, por lo cual en la práctica solamente hay 2 categorías. Los letrados de la Administración de Justicia tienen un temario diferente, tienen menos temas que nosotros y tienen también 3 exámenes, pero son diferentes. Tienen un primer tipo test con 100 temas igualmente, pero tienen un temario para el test distinto que nosotros tenemos un tipo de test, pero con los mismos temas que luego no vamos a examinar de verdad. Sin embargo, los letrados tienen unos temas específicos para el tipo de test, que son 100 temas, de los cuales son 18 de constitucional, 9 temas de organización de la Administración de Justicia, como van a ser los directores procesales, tienen que saber cuestiones de organización de la Administración de Justicia, 37 temas de penal, 18 temas de mercantil, 18 de contencioso administrativo, 15 de laboral y 6 de registro civil. Cuando hablo de penal, mercantil, civil y demás, estoy hablando de sus procesales también, o sea, porque ellos tienen que saber sobre todo mucho procesal. Una vez aprueban el test, que también les hacen lo mismo que a los jueces y fiscales, hacen una criba, hay un examen oral que igual va por bolas, son 53 temas de civil, de los cuales sacas 2 bolas y eliges cuál cantas de los 2, es decir, puedes elegir en jueces y fiscales el que te toca, cantar, ellos no, ellos sacan 2 temas de los 53 de civil y eligen uno y lo cantan. 66 temas de procesal civil, sacan 3 y eligen 2, y 34 temas de procesal penal y sacan un único. Entonces, digamos que su oral está más reducido en materias, es civil, penal y constitucional. No, perdón, es civil, procesal civil y procesal penal. No tienen nada más, ¿vale? Entonces, esto es lo que es el examen oral. Y tiene una hora para cantar. Cada tema más o menos son 20 minutos, o menos temas que vosotros, por lo cual les dejan 20 minutos y les dejan 15 minutos para un esquema. Y luego, si aprueban el oral, entonces tienen que hacer un caso práctico. Un caso práctico en el que hay un supuesto práctico y les hacen preguntas sobre el supuesto práctico. Y puede ser con 10 preguntas a responder durante una hora. Y pueden ser de cualquier tema de procesal, de laboral, de contencioso administrativo, de penal, de civil o de lo que sea. Entonces, esto es bastante más práctico que los otros exámenes. Y una vez que aprueban para el letrado de Administración de Justicia, ellos lo tienen que elegir, han aprobado como letrado de Administración de Justicia, entonces se incorporan a un periodo formativo también en el mismo lugar que los fiscales, en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid, que está en la Complutense, y están allí, en vez de estar los 4 meses que están los fiscales, están solamente 2 meses. Y luego están, en vez de 5 meses que están en prácticas los fiscales, están 4 meses en prácticas con un letrado tutor. Y a partir de ahí ya se incorporan a la carrera de letrado de la Administración de Justicia. Por tanto, también su periodo formativo es muchísimo más breve. Como digo, normalmente son unas 300 plazas. Últimamente está viendo, en los últimos años ha habido 300 plazas de jueces y fiscales, de las cuales suelen ser 200 para jueces, 100 para fiscales. Alguna vez ha sido 150, 150, pero bueno, eso es raro porque ya os digo que la plantilla de jueces es muchísimo más escasa que la de fiscales. Y de letrado de la Administración de Justicia son 140 las que han convocado este año. No suelen quedar muchas vacantes. Este año ha quedado una vacante de letrado de Administración de Justicia, es decir, se ha quedado una sin cubrir. Y en jueces y fiscales también ha quedado alguna sin cubrir en este último año, pero son pocas. A lo mejor estamos hablando de 5 plazas o así. Entonces,
teniendo en cuenta que España es de los países donde la ratio de jueces por habitante es inferior a la media europea. Si en Europa hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Si en Europa hay 11 fiscales por cada 100.000 habitantes, en España hay 5 o 6 fiscales por cada 100.000 habitantes. Por tanto, la ratio es muy baja en España de jueces y fiscales. De letrados no sé cómo es, porque yo creo que no tienen la misma figura, lo ven de otra manera. Por tanto, a ver, son oposiciones que van a seguir saliendo. Ha habido años negros en los que no han sacado oposición, pero no es lo habitual. Igual que sí que hay otras oposiciones en las que no sé cuándo te las van a convocar, como abogado del Estado o como notario, que hay veces que han parado. Aquí anualmente hay una convocatoria, por lo cual también es bastante interesante prepararse una oposición en la que sabes que si este año no te la sacas, al año siguiente te la puedes sacar. Entonces, no te deprime tanto que si te sacan cada 3 años y encima no apruebas, porque entonces tienes que estar otros 3 años más estudiando. Vale. Ahora vamos a los datos de aprobados y luego os hablaré de la oposición en sí. Bien, los datos de aprobados. Sobre el tema de jueces está mucho más controlado que el de fiscales, porque el Consejo General del Poder Judicial tiene un departamento de estadística bastante solvente. Entonces, tengo datos de jueces, pero los fiscales no son muy diferentes. Ya digo que es que somos el mismo cuerpo de opositores, lo único que luego elegimos una cosa u otra. Por lo cual, haceros una idea que jueces y fiscales, a efectos sociológicos, somos similares. Aparte, está muy de moda ahora el tema del acceso a la carrera judicial y fiscal, está en boca de los políticos que quieren eliminar el acceso por oposición y vienen a decir que somos todos unos pijos y que somos todos un cuerpo de gente de élite. Yo ahora voy a explicar por qué no lo somos. Primero, por datos y segundo, por lo que se gana. Es imposible que seamos un grupo de pijos. Pero bueno, hay una estadística, la podéis consultar en el Consejo General de Poder Judicial, en la página poderjudicial.es, tenéis todos estos datos estadísticos que son bastante interesantes y ahí podéis ver que en las últimas 7 promociones, los últimos 7 años, hay un análisis de la demografía de la carrera judicial, que como digo se puede extrapolar a la carrera fiscal. En la promoción 70 ha habido 188 jueces, en la que acaba de finalizar la carrera judicial, o sea, la Escuela Judicial de Barcelona, y ahora están haciendo las prácticas tuteladas. Había 188 jueces y hace 7 años hubo 231 jueces. Es decir, que es un cuerpo que está bastante nutrido. Ha habido años negros, años oscuros, entre los años pues de los últimos, o sea, no en la promoción 69, que sería la del año anterior, y 4 atrás, que se han convocado muy poquitas plazas. Ha habido desde 35 a 62 jueces, pero lo normal, la media, como digo, supera los 150 jueces por año. En la demografía de la carrera judicial y fiscal, actualmente en los últimos años, desde el año 1996 hasta el año 2020, yo formo parte de esta demografía porque ya aprobé en el año 2002, es un 65% de mujeres y un 35% de hombres. La carrera judicial está feminizada por la base. No por nada, o sea, no es que ganes méritos por ser mujer para ser fiscal o para ser juez, sino porque hay más opositoras. Es un cuerpo al que acceden más mujeres, pues porque en el fondo no deja de ser un puesto de trabajo fijo, es decir, un puesto de trabajo de funcionario que como cualquier otro, pero además tienes poder, tienes prestigio y no te encuentras limitada por ascensos, por jefes, por que tu vida personal se pueda afectar a tu vida profesional. Entonces, es una oposición bastante llamativa, bastante atractiva para las mujeres, pero esto sucede también en el cuerpo de notarios y en el cuerpo de registradores. Está habiendo una feminización de los altos cuerpos jurídicos del Estado por parte de mujeres y abogados del Estado. Yo ahora mismo, en mi último destino antes de estar donde estoy ahora, sobre todo abogadas del Estado más que abogados del Estado. Entonces, esto es un poco la tendencia general. La media de preparación de la carrera judicial y fiscal son 4 años y 4 meses. Esa es la media. Hay gente que se la saca en 8 años, hay gente que se la saca en menos. Yo me la saqué en poco tiempo. Me la saqué en 2 años y 4 meses. Fui bastante precoz. Hay gente que se la saca en 6, en 7. Mi experiencia particular, hablaréis con otros jueces y con otras personas que se han sacado, es que yo creo que cualquier persona que oposite a algo tan duro como juez y fiscal y letrado de Administración de Justicia tiene que plantearse un horizonte temporal. Yo creo que estar 8 años opositando no es bien, no es algo que vaya a beneficiar ni anímicamente a la persona que oposita, ni tampoco va a servir. Porque yo creo que toda persona debe plantearse un horizonte temporal
sin el cual yo no opositaría, porque si no te puedes meter en una espiral de opositar, opositar, opositar y no sacártela y desaprovechar oportunidades profesionales que no todo se acaba en la oposición. Opositar está muy bien, pero hay otras profesiones. Y hay mucha gente que nos ha sacado y ya son magníficos abogados y ganan mucho más dinero que yo. Por lo cual, tampoco creo que esto deba ser una obsesión, el quiero ser juez, quiero ser fiscal, quiero ser de la Administración de Justicia y estaré todo el tiempo que haga falta. Yo me planteé un horizonte temporal de 4 años. Y me dije, si en 4 años no me ha sacado, yo lo dejo. Yo estuve trabajando antes como abogada, antes de ponerme a opositar, y dije, pues si no me la saco en 4 años, pues vuelvo a ser abogada y no pasa nada. Me saqué y entonces pues aquí estoy. Pero vamos, que yo creo que es un error. La gente que está 7 años, 8 años, es mi opinión. Habrá gente que esté en la carrera judicial tan contenta después de estar 8 años opositando, pero yo creo que por la propia cuestión psicológica de cada uno, yo creo que hay que plantearse el propio horizonte temporal, sean 5 años, sean 6, los que tú quieras. En el caso de los letrados de Administración de Justicia, la media es parecida. 5 años suele ser la media para sacarse letrado de Administración de Justicia. Por tanto, esta es la media que ya sabéis que hay gente que se saca mucho menos y hay gente que se saca mucho más y por eso se hace esa media de 4 años y 4 meses. La última promoción, por ejemplo, la promoción 70, que está ahora haciendo las prácticas tuteladas, se ha sacado en 4 años y 8 meses. O sea que esta es la media generalizada. El promedio de edad para aprobar la oposición a juez son 29 años. Esto es más o menos la edad que tiene la gente cuando aprueba la oposición. Por tanto, si se acaba la carrera, el grado en Derecho con 22, 23, hacer una media más o menos en lo que se tarda en aprobar. El mayor número de opositores los hay en Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Somos territorios especialmente proclives a opositar. En el caso de Madrid es que somos proclives a todo porque somos muchos. Entonces, cualquier dato que se saque, pues siempre va a haber muchos madrileños. Pero realmente es llamativo que en Andalucía, por ejemplo, es la comunidad autónoma que más opositores a la carrera judicial hay. Y de hecho hay muchísimos andaluces dentro de la carrera judicial. La mayoría de ellos se quieren dedicar cuando están en la escuela judicial al penal, un 75%, pero luego al final la vida te lleva por otros derroteros. A mí me encantaba el penal y al final resulta que me gustan más otras cosas. O sea que esto es un poco lo que te va conduciendo. En cuanto a los datos de los jueces, un 64% de los jueces que han aprobado la oposición no han trabajado nunca, pero hay otros que sí que lo han hecho, por lo cual ahí hay un cuerpo de 36% que ha trabajado en algo antes de ser juez. El 74,83% de los jueces no tienen a nadie en su familia que haya trabajado en el sector jurídico. Por lo cual, cuando dicen que es un cuerpo endogámico de hijos de jueces, pues hay un 75% de gente que no tiene a nadie del sector jurídico en su familia. Yo soy la primera licenciada en Derecho de mi familia, por lo cual la segunda es mi hermana, segunda. O sea que como yo, muchísima gente. No es cierto que seamos un grupo endogámico y aquí no hay... lo bueno que tiene la oposición memorística es que es totalmente objetiva y hay muy pocas posibilidades de que alguien entre por otra cosa que no sea por mérito y capacidad, lo cual yo creo que molesta un poco en determinadas esferas políticas porque no pueden controlar quién entra. Entonces lo que subyace detrás de esta crítica al acceso a la oposición memorística, que yo creo que puede ser mejorada, no significa que no se pueda mejorar, es eso, el no poder controlar quién entra en la carrera judicial y puede ser cualquiera quien te juzgue y no poder controlar a la persona a la que se sitúa en determinados órganos judiciales. Pero esto es un dato, un 75% no tiene a nadie que haya trabajado en el sector jurídico. Pero es que del 25% restante, es decir, gente que tiene a alguien en su familia que ha trabajado para el sector jurídico, solo un 6% tiene a alguien en su familia que es juez. Por lo cual, imaginaos, el 6% del 25%, ¿cuántos hijos de jueces, hermanos de jueces o familiares de jueces hay en la carrera judicial? La mayoría de los jueces y fiscales deciden opositar en el último año de carrera, en cuarto de grado más o menos. Algunos, como yo, un 21%, después de acabar la carrera decidimos opositar y algunos pocos ya antes de empezar la carrera quieren ser jueces. O sea que esto es una carrera que de vocacional, creo que es vocacional, pero no necesariamente tiene que ser una llamada divina como una vocación sacerdotal. Esto, cuando te apetece hacerlo, lo haces. Yo estuve trabajando, ya digo, en una empresa constructora y una empresa de producción de aparatos de electromedicina y luego decidí ponerme a opositar, por lo cual yo decidí tarde ponerme a opositar. En el caso de los jueces, de los fiscales y de los letrados, ya digo que los datos son muy parecidos. Bien, ¿Cuándo preparar? Es decir, ahora que estáis supongo que la mayoría de los que me estáis escuchando sois de último año de Derecho o acabáis de terminar la carrera de Derecho el año pasado. Estáis a lo mejor en el máster de la abogacía o estáis en posgrado, en lo que sea. ¿Cuándo preparar la oposición? Tampoco hay que obsesionarse. El otro día hablaba yo con soy también mentora de una alumna de otra universidad que
hay un programa de mentoring que se llama, que te ponen en contacto con gente que quiere ser juez, y ya estaba obsesionada para, cuando acabase el grado de Derecho este año en mayo, ponerse a opositar en septiembre. Yo le dije que se tomase con calma, que, como os digo, hay convocatorias todos los años, básicamente, y que no pasa nada. Y que opositar es muy duro. Y yo creo que después de haber estado estudiando una carrera, hay que tomárselo con calma. Puedes formarte en idiomas, puedes hacer algún viaje, puedes trabajar en algo que no sea a lo que te vas a dedicar, o signar tu mente, formarte humanísticamente y luego opositar. Si tienes mucha prisa, nadie te dice que no te pongas enseguida, pero que yo creo que tampoco hay que obsesionarse por haber perdido 6 meses, o por haber perdido un año, por no sé qué, porque yo he perdido un montón de años. Yo he estado trabajando 3 años antes de ser juez y aquí estoy, o sea que me refiero, vale, sí, si hubiese probado 3 años antes estaría en un órgano judicial mejor porque tenía más antigüedad, pero que al final se acaba llegando al mismo sitio, que la vida da muchas vueltas, es larga o corta, depende de cómo lo mires, y que tampoco hay que obsesionarse. Yo estudié una carrera de 6 años también. Vosotros estáis haciendo una carrera de 4, por lo cual ya me lleváis 2 años, o sea, que podéis dedicaros a otra cosa. Y además luego estuve 3 años trabajando, por lo cual es que realmente no hay que obsesionarse con ponerse a opositar cuanto antes. Hay que ponerse a opositar cuando tengas todo solucionado, cuando tengas solucionado todo lo que tengas que hacer desde el punto de vista personal. Y, importante, mi consejo, no os pongáis a opositar si tenéis un problema personal. Si tenéis una enfermedad en la familia grave, si tenéis una relación sentimental truculenta, etcétera. Porque al final, quien oposita tiene que tener la mente, los sentidos y todo su ser en la oposición. Y un entorno familiar y sentimental estable te va a garantizar mayor porcentaje de éxito que estar preocupándote por otras cosas. Por supuesto que hay gente que vale para todo y que puede estar trabajando y opositando y sacándoselo, pero yo os digo lo que yo he vivido, que yo no he estado trabajando mientras que opositaba, pero yo creo que es necesario concienciarse de que cuando te pones a opositar haces o sea, arriesgas una parte importante de tu vida en estudiar, y te tienes que dedicar en exclusiva a estudiar. Entonces, por eso os digo que si tomáis la decisión de opositar a cualquiera de estas 3 cosas o a cualquier otra, no os agobiéis por el tiempo. Haced vuestro máster de lo que seas, vuestro posgrado, vuestro viaje que os habéis prometido a Londres o lo que queráis hacer, y luego ya os pondréis a opositar. Una vez que ya toméis la decisión de opositar, hay 2 opciones. O sacárselo solo o sacárselo con un preparador. Yo conozco a gente que se ha sacado sola, pero es muchísimo más difícil. Un preparador es una persona que es un coach. O sea, aparte de que te va a proporcionar los textos legales que crees que, o sea, los textos de estudio que ellos creen que son los mejores, va a pensar por ti básicamente. Mira, esto te lo estudias por Carperi, esto te lo estudias por Tirano Blanch, esto te lo estudias por Colex, por lo que sea, ¿no? O este tema, mira, te lo he hecho yo porque está muy mal en el temario y este está mejor por esto que te doy. Es alguien que va a pensar por ti. En segundo lugar, te va a imponer un ritmo, porque si tú lo haces solo, puedes caer en la desidia. Ay, es que hoy estoy muy cansado, hoy no voy a estudiar y mejor lo dejo para mañana. Sin embargo, si tú sabes que tienes que ir a tu preparador 2 veces a la semana, es como que cuando estás adelgazando, si adelgazas por tu cuenta o vas a una clínica y te pesan. Al final es un poco psicológico. Si tú lo haces por tu cuenta, no adelgazas, pero si vas y te pesan ya solo por vergüenza, haces dieta. Pues esto es lo mismo. Cuando vas al preparador, sabes que joder, me va a regañar. Me mando 4 temas y llevo 2. Bueno, pues ya la siguiente vez ya te lo vas a tomar de otra manera. Yo creo que es una manera un poco también de controlarte. Te va a mantener al día de las novedades legislativas. Es imposible estar al tanto de todas las novedades legislativas, estudiar y todo. Es tremendo. Entonces yo creo que eso es importante. Te va a enseñar técnicas de dicción, técnicas de hablar. Vas a acostumbrarte a hablar delante de terceros, de extraños, porque luego en el día del examen vas a tener que hablar delante de 10 personas, que es el tribunal de oposiciones. Entonces yo creo que todo esto es un entrenamiento. Yo tuve un preparador muy bueno en Alicante, yo preparé en Alicante, no preparé en Madrid, y le debo a él el 90% bueno, 90 a lo mejor es mucho, pero el 60 sí, de mi proposición. Era una persona que tenía un ritmo súper cartesiano, o sea, todos los lunes y todos los jueves yo iba a cantar al preparador. Cantar es decir los temas en alto, por cierto, te lo hablo cantar, pero es decir los temas en alto. Yo iba todos los lunes y todos los jueves en mi preparador. Fuera invierno, verano, otoño, primavera, Navidad, Semana Santa o fiestas de guarda. Únicamente me dejaba los días, lógicamente, de Navidad importantes, nos dejaba ahí, en vez de ir 2 días, a lo mejor iba un día para dejar un poquito más de cancha para poder estar con la familia. En Semana Santa los 4 días de rigor son los únicos que te daba de vacación, es decir, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, y en verano 10 días me daba. Yo he ido a cantar un día 8 de diciembre a mi preparador porque caía en lunes, el día de la Inmaculada. Entonces esto es
Importante, porque tener ese ritmo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, te hace automatizar también el estudio. El sistema de estudio, a ver, se suele empezar por el temario más difícil. ¿Y cuál es el temario más difícil? Penal. ¿Por qué? Porque en penal se te exige saber de memoria los artículos de los delitos. Os parece una cosa muy, muy difícil ahora, pero se acaba consiguiendo. Es decir, te tienes que saber el artículo 138 del Código Penal que dice que el que matara a otro será castigado como reo de homicidio. Ese es el más corto, pero otros muchísimo más largos. Entonces se empieza por penal. Se empieza por yo empecé por la parte de penal especial y el primer día llevas un tema, al segundo día llevas ese tema y otro, al tercer día llevas 2 temas nuevos, al tercer día llevas los 5 temas. O sea, eso ya depende de cada preparador. Mi preparador dio una primera vuelta y va añadiendo temas, cada vez llevaba más, cada vez llevaba más, cada vez llevaba más, y luego ya cuando terminas una parte de un temario llevas otro temario nuevo y el otro, repasando. Entonces, al final vas por vueltas. Por vueltas. Yo le llegué a dar, pues no sé, 14 vueltas a penal. Porque claro, al final, la primera vez te cuesta mucho, la segunda te cuesta menos, la tercera, ya al final dices los temas de penal como si fuese el número de teléfono de tu móvil, o sea, te lo sabes muy bien. Entonces se va aumentando, aumentando, aumentando y vas preparando cada examen. También se hacen prácticas del tipo test con el preparador. El ritmo de estudio, cada uno tiene el suyo, hay gente que es nocturna, hay gente que es diurna, eso ya cada uno como quiera hacerlo, pero hay que mantener, desde mi punto de vista, claro, cada uno luego, digo, o sea, hay gente que es muy caótica y se le da fenomenal, y yo es que soy muy, muy ordenada. Yo estudiaba todos los días de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde, todos los días del año. Menos el día que iba a cantar, que entonces solamente estudiaba de 9 a 2 y me iba a cantar por la tarde. Y luego ya el resto de la tarde pues aprovechaba para hacer compras, para hacer cosas y todo esto. Entonces, este es el ritmo de estudio que se tiene que tener el sábado y normalmente se suele tener un día de descanso a la semana. No puedes todos los días estudiar porque te vuelves loca. O sea, algo de descanso hay que tener a la semana. Yo, a mí me imponía que en el rato de entre las 2 y las 4 de la tarde, pues comía, hacía deporte, no sé, hacía cosas que no tuvieran que ver con estudiar. Y por supuesto a las 8 de la tarde cortaba y no me olvidaba hasta el día siguiente de los temas. En los fines de semana hacía, cuando tenía mi tiempo libre, todo lo que no sea leer. O sea, manualidades, salir con los amigos, ir de excursión, hacer deporte, todo aquello que te libere la mente. Esa era mi manera de funcionar. Y este es el ritmo de oposición que a mí me funcionó. Ya digo que cada uno tiene su propia cada maestrillo tiene su librillo que se dice. El preparador cuesta dinero, eso es lo que nos achacan también, pero vamos, estamos hablando de 150 euros al mes, más o menos. O sea que en comparación muchas veces con un máster o con cualquier otra cosa, tampoco es una cosa tampoco muy, muy complicada. Para buscar preparador, tanto para letrado de Administración de Justicia, fiscal o juez, pues ahí pues funciona muy bien el boca-oreja, alguien que conozcáis que haya preparado, y si no, pues también hay, por ejemplo, en mi asociación tenemos una bolsa de preparadores, que es la Francisco de Vitoria, pero vamos, que tenéis en otras asociaciones y en otros lugares. Y bueno, eso es lo que es las oposiciones. No, la carrera judicial, fiscal y de administración de justicia no te hace rico en cuanto al dinero que se gana muchísimo más siendo abogado del Estado, sobre todo cuando luego te vas a la privada, porque ganamos lo mismo, los de Grupo A, pero bueno, luego muchos de ellos acaban pidiendo la excedencia y se van a consejos de administración de corporaciones públicas y todo esto. Pero se gana mucho menos que un notario, por supuesto, que un registrador de la propiedad, pero bueno, es un salario que para los tiempos que corren está bastante bien. El primer salario que se gana como juez son hasta alrededor de los 2.500 euros y luego pues de ahí se va subiendo hasta un salario elevado como pueda ser el de el Superior de Justicia o de una audiencia provincial, pues que se llega a ganar pues, casi 4.000 euros, vamos. Entonces 4.000 algo de euros, eso es lo que se suele ganar más o menos en la carrera judicial. Es un muy buen salario, pero claro, en comparación con otras profesiones, pues no es tan alto. En comparación con la privada, desde luego que no es un salario muy, muy elevado. Y poco más, no sé si cuánto tiempo llevo, yo casi una hora, no sé si queréis que hablemos. Tenemos preguntas, si te parece te las voy leyendo. Muy bien. Comenta por aquí, a ver. Sergio Conde pregunta, es de las primeras preguntas, entonces igual ya lo has tratado, pero dice, si le puedes diferenciar la oposición de tramitación procesal o auxilio con la de letrado de la Administración de Justicia, ya que según entiende son escalas diferentes. Y además pregunta si para la oposición de letrado de la Administración de Justicia tienes que haber acabado el grado en Derecho.
A ver, es lo que decía al inicio, el letrado de Administración de Justicia es como juez o fiscal, es un grado en Derecho, es un grupo A. Tienes que tener licenciatura o grado en Derecho. Mientras que para ser tramitador, no. Y para ser gestor, tampoco. El gestor, digamos que es el cuerpo superior, dentro de lo que sería el juzgado, el funcionario de más alto rango por debajo del letrado de Administración de Justicia es el gestor procesal. Y debajo de él el tramitador procesal. Y después de él el auxilio judicial. ¿Vale? Son los tres que hay. No tienes que ser licenciado en Derecho. Ser licenciado en Derecho te ayuda, te da puntos. Y sobre todo te permite hacer la posición muchísimo mejor que si no lo sabes. Imagínate que hay gente que se prepara las oposiciones sin saber lo que es una demanda o sin saber lo que es muchas cosas. Entonces, claro, la dificultad no tiene nada que ver si tienes el grado en Derecho, que no hay muchísimos que tienen el grado en Derecho que son gestores y tramitadores. Muchísimos, muchísimos. Es una posición pues bastante tranquila, en el sentido de que, bueno, tienes la vidilla del juzgado, es el que atiendes al público, se trabaja mucho, pero bueno, es divertido. Yo creo que es un trabajo bastante divertido. También luego depende de dónde estés. Si estás en una audiencia es muchísimo más burocrático, si estás en un juego de instrucción, pues es que estás en todo. El auxilio judicial es el que está más abajo en el escalafón de los que están en la oficina judicial, es el que está con el juez en sala, es el que va a los desahucios, o sea, aburrirte no te aburres en un juzgado, eso seguro. O sea, puedes estar quemado por muchas cosas, pero desde luego que por aburrimiento no es el que tienes en un juzgado. Entonces, sí, pues la diferencia entre gestor y tramitador, hay una diferencia en la ley orgánica del Poder Judicial, pero en la práctica no hay diferencia. Simplemente es el salario. Teóricamente el gestor tiene capacidad de gestión, o sea, incluso de organización de los tramitadores, puede firmar cosas por sí mismo sin necesidad de que sea solo el letrado de Administración de Justicia, sino el propio gestor, pero en la práctica hacen el mismo trabajo porque no se ha modificado la oficina judicial, aunque está recogida por ley, y se sigue funcionando como se funcionaba antes de la regulación actual. Entonces, son quienes tramitan en general las cuestiones del juzgado. Vale, pues yo creo que ha quedado bastante claro. También preguntaban por aquí, pero eso lo hablamos ya, que cuál era la diferencia de temario entre la carrera judicial y fiscal y letrado de la Administración de Justicia. Creo que quedó un poco... Sí, de todos modos hay gente que se prepara las tres. O sea, que se prepara para las tres, para la que sea, porque al final el temario es muy semejante. Quizás a lo mejor el de letrado tenga algunas diferencias, porque ya digo que tiene más procesales, procesal contencioso, procesal laboral, que nosotros no tenemos apenas. Y nosotros tenemos mucho más penal que los letrados, por ejemplo, pero bueno, ya que estás, pues puedes prepararte las tres y irte presentando bueno, las tres, las dos, son dos, luego la de fiscal la eliges después, puedes prepararte las dos oposiciones y ya luego, pues si no te importa ser una cosa u otra, pues puedes aprobar letrado y quedarte de letrado habiendo estudiado para juez y fiscal. Lo único Claro. que necesitas es tener el temario de letrado también. También preguntan, ¿cuánto tiempo te llevó llegar a la magistratura? ¿A ser magistrada bueno, para aprobar yo os dije que yo aprobé en 2 años y 4 meses y luego pues estuve mis 2 añitos de formación. Para ser magistrada, pues yo entré de juez en el año 2004, que es cuando tomé mi primer destino, y ascendí a magistrada en 2008, 4 años. Lo que pasa que ahora mismo está muy paralizado los ascensos. Ahora mismo los jueces están tardando 6 años, 7 años, 8 años en ascender a magistrado. Pero es un ascenso automático, no tienes que hacer nada, es por antigüedad. Vale. Rubén Carmona pregunta, desde la posición de un estudiante de segundo, bastante joven, ¿qué recomienda para ir preparando poco a poco la oposición a fiscal en cuanto a lecturas, cursos o experiencia en general? Pues si tiene la oportunidad de acudir a juicios, eso es fundamental. En el momento que nos dejen con el COVID, el asistir como público, yo creo que es la mejor manera de saber si te gusta. Estudiar muy bien el procesal. Estudiar la carrera de Derecho. Es que al final, lecturas. Yo creo que lo que hay que estudiarse bien es la carrera de Derecho, porque todo lo que te sepas de Derecho luego lo vas a ganar para la oposición. Yo no empezaría a opositar a la vez. Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que durante la carrera de Derecho está también preparándose el temario. Hay gente que lo hace. Si realmente tiene mucha vocación y le apetece mucho, es una opción empezar a ir construyéndose su propio temario, por ejemplo. Vale. Jonathan dice, estudio criminología y quería saber si puede optar a ello. Ya hemos dicho que necesita el Tiene grado. cerrado en Derecho. Y nombra, dice, ahora que ha dicho lo de las autopsias de antes, es técnico especialista en anatomía patológica y citodiagnóstico.
y que ha realizado autopsias, pero que cuando intenta acceder a la vía judicial, y pone aquí, se supone que para el levantamiento y autopsias el forense tiene que tener 2 técnicos de anatomía, le hacen caso omiso y no sabe cómo acceder y aprovechar su carrera con el trabajo. Entonces, no sé muy bien cuál es la pregunta. Supongo Yo que tampoco. si puede, o sea, partiendo de la base de que si es de criminología no puede acceder al cuerpo si no tiene grado en derecho, o sea, no puede opositar. No, El tema de anatomía y autopsias, pues no creo que tengas información como para no contestarle. lo sé. La autopsia la dirige siempre el médico forense. La diferencia, bueno, cuando interviene el médico forense en una muerte, cuando está judicializada, que se dice. Cuando una persona muere en un hospital, ahí no hay autopsia, hay necropsia en su caso, que eso se hace dentro del hospital y eso ya no interviene el juez. Eso es cuando una muerte es sospechosa, cuando no tienes clarísimo que se ha muerto de una enfermedad. Por ejemplo, alguien que se muere en un hospital porque tiene un cáncer, se sabe que se ha muerto de un cáncer. Pero una persona que se muere en su casa joven, por ejemplo, y no sabe muy bien de qué se ha muerto, que te la encuentras muerta en la cama y tiene 25 años, pues ahí no sabes de qué se ha muerto. Y aunque puedas tener la sospecha de que ha podido ser una parada cardiorrespiratoria por un defecto congénito, ahí se hace una autopsia. Entonces, la intervención del médico forense es cuando se judicializa la muerte, cuando hay sospecha de suicidio, sospecha de muerte, de negligencia, de accidente. Claro. Vale. Ana Belén pregunta si es aconsejable opositar nada más salir de la carrera. Bueno, contestaste un poco Eso antes. ya cada uno, cada uno. ¿Cómo funciona el tema de destino, tanto en las prácticas tuteladas como el destino final en oposiciones a juez? ¿Suele poderse elegir el destino que se quiera? Pues por rango, ¿no? A ver, para fiscales y para jueces y para letrado de administración de justicia, la formación es en Madrid o en Barcelona, eso seguro. En el caso de jueces, somos todos en Barcelona. En el caso de letrado de administración de justicia y fiscales, es en la Complutense, en el Centro de Estudios Jurídicos. Pero una vez que ya vas a las prácticas, tú puedes irte donde te dé la gana. Puedes hacer las prácticas en Benidorm, puedes hacer las prácticas en Bilbao y no hace falta que seas de allí. Ahora mismo acabo de tener yo una juez en prácticas de la promoción 70 que ya es de Benidorm, precisamente, y se va a hacer las prácticas, se va a hacer la sustitución y refuerzo a Bilbao, porque le apetece irse a Bilbao. O sea, que puedes elegir cualquier lugar de España para hacer las prácticas. Luego ya, una vez que accedes a la carrera judicial, ya eres juez, ya has tomado o sea, ya has aprobado del todo, ya formas parte del escalafón de jueces, y se te ofrecen una serie de destinos a los que se accede por escalafón. Los que tienen más número eligen antes, los que tienen menos número eligen después, y te puede quedar lo que toca al final. Se puede acceder a una determinada plaza, bien por antigüedad o bien por méritos. Hay algunos méritos que se pueden adquirir durante la escuela judicial si quieres ir preferentemente a una región de España. En el caso de Madrid no hay mérito que alegar. En Madrid es muy difícil entrar, eso ya os lo digo. O sea, en Madrid es complicado entrar. Quien quiera venirse a Madrid tiene que tardar porque se tiene que ir a otro sitio antes de llegar a Madrid. Pero bueno, si por ejemplo tienes interés en irte a la Comunidad Valenciana porque te gustaría irte a Cullera o te gustaría irte a, no sé, a Vinaroz, en Castellón, pues entonces te puedes sacar el idioma valenciano, que es el mismo o el catalán, depende de dónde quieras ir, valenciano, catalán o balear. El catalán te vale para Cataluña y para Baleares. El valenciano te vale para Valencia, Cataluña y Baleares. Pero para ir a Valencia no te vale Cataluña y Baleares, son así. Te tienes que sacar el valenciano, son muy raros. Yo me saqué el valenciano. Yo me saqué el valenciano para poder tener opción a Valencia, a Baleares y a Cataluña en el caso de ser ascenso forzoso. En mi época todavía estaba la ETA activa, yo quería eludir el País Vasco. Entonces, la manera de eludirlo era tener un mérito. Yo me saqué el valenciano y, de hecho, estuve en Villena una temporada, en Alicante. También te puedes sacar el derecho foral, que le llaman, que es el derecho foral gallego, el derecho foral vasco, el derecho foral navarro, el derecho foral catalán o el balear. Entonces, en ese caso, pues también si tienes esos derechos, pues a lo mejor les saltas a otro de una promoción anterior. O sea, te da como preferencia respecto a los que están en tu misma promoción. Pero básicamente suelen ser esos, la antigüedad y el mérito. Vale, pues también preguntan, Gema, si recomiendas hacer el máster de acceso a la abogacía antes de opositar. Esto es una pregunta muy típica. A ver, si tienes el máster de la abogacía, si luego fracasas en las oposiciones, ya tienes hecho el máster de la abogacía. Entonces es una cuestión práctica. Yo creo que no está de más el tener el máster de acceso a la abogacía, porque en el caso de que no veas que no es lo tuyo, no te tienes que volver otra vez a poner a estudiar después de haberte sacado la carrera de Derecho. Yo creo que, bueno, yo recomendaría sacarse el máster por si acaso, porque de todos modos no te convalidan el tiempo de oposición como un máster.
Ya. Por tanto, es un tiempo perdido desde el punto de vista formativo. Victoria pregunta, ¿cuáles son las cualidades de un opositor perfecto? Bueno, perfecto. Pues es que si te lo digo yo, pues te diré unas cosas. Si te lo dice otro, te dice otras. El opositor perfecto tiene que tener, desde mi punto de vista, sobre todo una templanza de ánimo. Como digo, si tienes muchos problemas personales, es complicado sacarse la oposición. Yo creo que es mejor solucionar tu vida. Si tienes un novio que te da mala vida, es mejor dejarlo. Así te lo digo, porque al final es que no está ni una cosa ni a otra. Y entonces yo creo que hay que tener, sobre todo, una templanza de ánimo. Ser muy organizado, cada uno en su organización. Hay gente que se organiza por las noches perfectamente, hay gente que se organiza por las mañanas. Muy organizado, con mucha fuerza de voluntad y con una capacidad memorística importante, pero también con capacidad de relación, porque es imposible aprobar la oposición de juez, fiscal o letrado de Administración de Justicia sin entender el derecho y relacionar unos conceptos con otros. Es imposible. Porque al final, ahora estáis estudiando Derecho en 4 años. Lo que estudiasteis en primero a lo mejor no os acordáis en cuarto mucho, pero cuando estás opositando tienes todo el derecho en la cabeza a la vez. Entonces tienes que tener esa capacidad de relación de unas cosas con otras. Y si tienes esa capacidad de relación, es más fácil memorizar. Entonces, yo creo que hay que tener una mente jurídica para ser un buen opositor. El opositor perfecto, pues ya depende. Hay gente, ya te digo, que es más, que se ha sacado de todas las maneras posibles. Yo creo que el éxito está en ser muy disciplinado. Sí, básicamente. Vale, preguntan que si cuando te referías a los 2 años y 4 meses era la parte teórica, pero sí, aprobaste y luego La fuiste teórica. a la formación. Empecé en enero del año 2000 y aprobé en mayo de 2002. Pues mira. Bueno, a Eh, finales de enero. Cintia pregunta si considera objetivamente que con el tiempo que se tarda en opositar y la incertidumbre se va a conseguir, de si se va a conseguir aprobar, hay un límite de edad para hacerlo. También lo hablábamos antes, pues que te tienes que poner un límite temporal. No sé si de edad, tanto como de edad, pues De edad, mira, yo de edad os voy a dar un dato. Ahora mismo y en la escuela judicial, bueno, en las prácticas tuteladas de la promoción 70 hay un juez con 40 años. Ha estado trabajando toda su vida en otra cosa, toda su vida quiso ser juez, no pudo opositar en su día y con hijos y todo se ha puesto a opositar y se ha sacado. O sea que lo de la edad, en mi año, cuando yo estaba en la escuela judicial, tuve un compañero de clase de 57 que también se la había sacado porque toda su vida había querido ser juez, no había podido, se tenía que poner a trabajar por motivos varios, se sacó la carrera de Derecho incluso después de casado y luego se sacó la oposición. claro, esto es O como, sea que eso es cada uno. La claro, edad, pues hay de todo. 29 años es la media, pero hay gente que se saca con 40 años, hay gente que se saca con 24, porque son unos cocos y opositan mientras que estudian y la sacan a la primera. O sea que hay de todo. pues edad no, límite temporal podría ser. Lo que Lo que decía, yo, lo que yo sí que me planteo es no tirarme toda la vida opositando. O claro, sea, yo creo que estar aquí 8 años opositando, pues yo creo que acaba con la moral de cualquiera. Aunque luego habrá que ver cada caso concreto. Yo te digo, si has tenido un problema que has tenido que parar un tiempo, pues es distinto que si has estado estudiando de corrido 8 años. Eso ya cada uno lo tiene que ver. Yo mi consejo que doy es ponerse un límite, porque sí que conozco mucha gente que no se ha sacado y ha estado 8 años opositando. Y digo, ¿para qué no? Pues no lo dejaste antes. claro. ¿Mm? Por el salario, pregunta Naomi y dice, ¿el salario de 1.500 euros es también en las prácticas tuteladas y las de después de 5 meses o solo en la escuela judicial? Solo escuela judicial y prácticas tuteladas. Ya luego cuando estás en sustitución y refuerzo tienes el salario base. Los salarios se componen de un salario base y de unos complementos, todos Mm, los salarios del mundo. Pues el salario base sigue siendo el de funcionario en prácticas, pero luego los complementos son los claro. del órgano que ocupas. Es Eh, variable, es que no te sé decir. sí, bueno, Más eh, de 1.500 euros, seguro. que ya es bastante Por para eso. empezar. Victoria pregunta, ¿cómo dónde encontrar un buen preparador? Pues lo que decíamos, del boca a boca, ¿no? O conoces a alguien o bien consultar en las asociaciones judiciales un preparador. Claro. Y es la mejor. Es que en las asociaciones judiciales es donde tenéis bolsas. Mm, No me gusta hacer apología de mi asociación porque no estoy por esto, pero en mi asociación tenéis una bolsa de preparadores en la Francisco de Vitoria. Te metes, hay una área del opositor, te metes y ahí está, es un formulario que lo rellenas y se pone en contacto contigo. Pero vamos, que también otras asociaciones tienen preparadores, o sea que me refiero que no sí, solamente la mía. Y si no, pues también algún juez que conozcáis que os pueda orientar, que os pueda decir quién prepara. vale.
David pregunta si es compatible ejercer la judicatura, es decir, me imagino que trabajar, y tratar de estudiar otras carreras simultáneamente. Una vez que ya sabes estudiar la carrera, o sea, una vez, Y en mi una vez situación actual, que es derecho, ¿estás siendo juez ya, o sea, trabajando? como yo ahora, ¿no? Sí. Sí. Tengo un compañero ahora mismo conmigo en la ejecutiva de la asociación que se está sacando la carrera de filosofía. Pues estudiar, pues estudia lo que te dé la gana. Y hay una jueza hay una jueza aquí en el TSJ de Madrid que fue ingeniero de telecomunicaciones y luego se sacó la carrera de Derecho y luego Judicatura. Hay de todo. Ya, es un poco Hay de todo en la viña del Señor. como se quieran organizar. Eh, vale. Keral pregunta si es más recomendable buscar un ay, mi madre, preparador asociado a alguna academia o un preparador particular. A ver, yo creo que para jueces y fiscales y la Administración de Justicia, yo creo que en particular, creo. Pero vamos, en el Centro de Estudios, en el CEF o no sé qué, que es esto de, también tienen. Tampoco sé decir qué éxito tienen. En el entorno en el que yo me muevo, todos han tenido preparadores particulares. Sé que funcionan bien también las academias, pero las academias están, yo creo que más enfocadas a tramitación, gestión, auxilio y otro tipo de posiciones. No obstante, ya os digo que también preparan a jueces y fiscales. Yo, de todo mi entorno, todos hemos tenido preparador particular. Vale. Vale, te pregunta Elena, ¿qué opina sobre las nuevas propuestas de modificación de la ley CRIM, o sea, la ley de enjuiciamiento criminal, en cuanto a atribuir la instrucción a los fiscales? Que no se va a poder hacer. Porque para poder, supongo que habéis estudiado todos la ley del registro civil, que se aprobó en el año 2005, por ahí, no me acuerdo cuándo fue, y que atribuía la llevanza de los registros civiles a los directores de Administración de Justicia. Bueno, pues seguimos todavía con vacatio legis de la ley del registro civil, se sigue sin aplicar esa ley, pues va a pasar lo mismo. Si modifican la ley de enjuiciamiento criminal y se la dan a los fiscales, no se va a aplicar, porque está la inversión económica que tienen que hacer para que eso se produzca. Para empezar, dotar de fiscales, no hay suficientes. Yo os he dicho que hay 2.500 fiscales que hacen de todo. Son un mismo fiscal, a lo mejor de un partido judicial pequeño, lo mismo te va a juicio de familia, que luego te va a la audiencia a llevar un asunto de un jurado, que va a la guardia, que lleva violencia de género. Claro. ¿De dónde van a sacar tantos fiscales para ser instructores? Luego, ¿qué haces con tantos jueces instructores? Porque te sobran. Entonces habrá que reconvertirlos en fiscales o en jueces de garantías, que todos no pueden serlo. Hay que modificar totalmente la oficina judicial, hay que modificar la planta judicial. Esta es la inversión económica que se tiene que hacer, la dotación de personal, que yo creo que es un brindis al sol. Yo creo que no lo van a poder hacer. ¿Qué opino de que lleve la Fiscalía a la instrucción? A ver, yo creo que es una cosa que se le ha metido entre ceja y ceja a todos los gobiernos, porque en otros países es así. Pero no porque en otros países se haga, son mejores. A Alemania le ha llamado la atención el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones por la falta de independencia de sus fiscales instructores. Sin embargo, España es de los países con menos condenas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También no lo haremos, digo yo. Entonces, yo creo que eso es una cosa que, en el fondo, desde mi punto de vista particular, lo que está ocultando es una necesidad del poder político de controlar a la justicia, que es lo que siempre se quiere hacer, y a través de la instrucción es muy fácil hacerlo, porque si tú tienes a gente que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia que no acuse, pues es muchísimo más fácil. Sí que es cierto que los fiscales en la actualidad funcionan de manera independiente, pero en última instancia tienen una dependencia jerárquica. Para que puedan llevar la instrucción los fiscales tendría que modificarse el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, tal y como está ahora mismo configurado. Para mí sería inviable desde el punto de vista tanto económico, como os digo, como del propio proceso penal, porque ahora mismo hay una dependencia de la Fiscalía General del Estado por parte de los fiscales. Tendrían que ser más autónomos de la Fiscalía General del Estado para poder llevar la instrucción. No tengo nada en contra de que lo lleven, no creo que sea un problema. Yo creo que para mí es un debate estéril. O sea, yo creo que funciona lo que tenemos, mejoremos la instrucción. ¿Que se lo quieren dar a los fiscales? Bueno, pues tienen que gastarse un montón de dinero para que lo puedan llevar ellos. Claro. Vale, pues ahora, guardias, si existen, que las nombraste antes, cómo afectan al salario y si las hacen tanto jueces como magistrados. Bien, las guardias las realizan exclusivamente los juzgados de instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer. Las guardias pueden ser de permanencia o de disponibilidad. Las guardias de permanencia son las de las grandes ciudades, tipo Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, que es cuando un juez instructor está de guardia durante 24 horas.
Entonces, en esas 24 horas atiende pues todas las incidencias. En el caso de Madrid es especial y en el de Barcelona porque hay varios jueces de guardia a la vez, cada uno hace cosas diferentes. Unos realizan guardias de detenidos, otros de diligencias, otros de juicios rápidos, pero en un sitio, por ejemplo, como Alicante, en el que hay un único juez de guardia, el juez de guardia en 24 horas hace todo. Hace pues, los detenidos, las diligencias de investigación y todo esto. Junto con el juez de guardia está el juzgado de guardia, el letrado de la Administración de Justicia de guardia y el fiscal de guardia. Es decir, y el médico forense de guardia. Es decir, todos están de guardia a la vez. ¿Cómo afecta económicamente? Pues está pagado aparte. O sea, tú, en el caso de cuando haces muchas guardias al mes, pues ganas bastante dinero, la verdad, es como las guardias de los médicos. En el caso de disponibilidad, que es la mayor parte de las guardias que existen, digamos que la inmensa mayoría de las guardias son de disponibilidad, son de 7 días. Entonces, en ese caso, entras de guardia un martes o un miércoles y sales de guardia el martes o el jueves siguiente. Entonces, son 7 días seguidos en los que está de guardia el juzgado, el fiscal, el juez y el letrado y el forense. Y no estás permanentemente en el juzgado, sino que estás con un teléfono al que te pueden llamar. Normalmente no te suelen llamar a altas horas de la noche, salvo por una emergencia grandísima. Y el último día, o sea, el octavo día, se celebran los juicios rápidos de la guardia, los juicios por delitos leves de la guardia. Está pagado exactamente igual la guardia de disponibilidad que la guardia de permanencia. Es decir, un juez de guardia de Madrid gana en un día lo mismo que un juez de guardia de Torrejón de Ardoz, que está 7 días. Vale. Me preguntan lo del máster de nuevo, así que pasamos. ¿Qué requisitos tienes que tener para ser fiscal? Requisitos, los mismos que para ser juez. En cuanto a carácter, yo creo que es muy parecido. Te tiene que gustar mucho el penal, te tiene que gustar mucho los juicios, porque los fiscales actúan sobre todo en juicio. Tienes que tener bastante capacidad oratoria, más que los jueces, porque al final el juez dirige el juicio, pero el que habla es el fiscal, igual que los abogados. O sea, los jueces hablamos poco en los juicios. Decimos, tiene la palabra usted, pero hablar son los fiscales. Los fiscales tienen que tener capacidad oratoria. Tienen que tener mucha rapidez mental, porque el problema que tienen los fiscales, yo creo, en penal no tanto, porque en penal como ejercen la acusación se conocen el asunto también como los abogados, entonces lo tienen muy estudiado y saben perfectamente el asunto a pie juntillas, pero en el resto de juicios, en familia, por ejemplo, no tienen ni idea del asunto, porque tienes una demanda y una contestación, pero ellos no saben nada, no saben qué pruebas se van a presentar ni conocen a las partes. Entonces, durante el juicio tienen que estar atentos de lo que dicen los demás para luego ellos poder formular un informe. Entonces, tienen que tener una agilidad mental importante y una capacidad de ver la prueba rápido que muchas veces van a ciegas. Entonces, tienen que ser personas yo creo que los fiscales tienen que ser personas de mente rápida. O sea, no pueden ser muy pavos, porque es un trabajo muy, muy, muy rapidito, muy de darle brillo al tema, ¿sabes? Y luego, pues, les tiene que gustar mucho el movimiento, porque los fiscales están todo el día aquí para allá. O sea, ellos están con la toga, me voy a este juzgado, me voy a este otro, o sea, es un asunto... No tienen la tranquilidad que tenemos los jueces en ese sentido, que estamos más en nuestro juzgado. Ellos tienen una vida mucho más caótica y luego tienen que ser muy resilientes como los jueces y están acostumbrados a que tenemos muy pocos medios personales y que los funcionarios que te ponen no van a hacer lo que tú quieres que hagan, sino lo que se puede hacer y tienes que hacer un poco de todo. Entonces, esa es pero sobre todo te gusta mucho el penal. Vale. Pregunta que era si recomienda alguna editorial concreta para preparar el temario. Pues uno. Bueno, eso cada preparador tiene sus manías. Yo estudié por Tirant lo Blanche, porque Tirant lo Blanche tiene una propaganda de publicidad de una editorial. Tirant lo Blanche tiene una ventaja y es que los libros de preparación de las oposiciones, aparte de que el contenido está bastante bien, está pensado para un opositor. Letra grande, con mucho margen para que escribas cosas. O sea, está pensado para alguien que estudia. Eso sí que es verdad. Yo estudié mucho por Tirant lo Blanche, estudié por Colex Civil, porque el tratado de Colex para mí me parece el mejor de civil que hay. Está todo muy bien condensado. Estudié por Dickinson el penal general, penal especial por el libro de Luzón Cuesta, que es un fiscal del Tribunal Supremo, es el libro de los opositores de penal. Esa es la parte general. El constitucional
yo lo estudié con temario elaborado porque no hay ningún temario bueno, por lo menos en mi época. Yo no sé ahora cómo están las cosas. Por temario elaborado, parte de Carperi. Los Carperi son los manuales clásicos de los preparadores, o sea, de los opositores. Yo no estudié nada por Carperi, solamente estudié por Carperi algunos temas de constitucional. Pero vamos, eso ya va en gustos. A mí lo que me gusta de los tíos, como os digo, es que letra muy gorda, está visualmente muy fácil, mucho viñeta, mucho esquema. Entonces, visualmente era más fácil de estudiar, pero no significa que no haya otros temarios mejores. Vale. Repiten, ¿cuál es el perfil de juez y de fiscal? Bueno, pues un poco lo que hemos comentado hasta ahora. Y por último, nos comentan si podrías comentar cómo se accede al programa Mentoring en el que participas, que creo que lo comentaste antes. Pero es en otra universidad, no es en esta. Eso es que la universidad hay programas de mentoring. En la Rey Juan Carlos no sé si hay. No me suena que exista, la verdad. Bueno, Pero es un servicio que se hace desde el servicio de orientación en el que uno quiere ser abogado de empresa, pues te ponen en contacto con un abogado de empresa. Uno quiere ser, no sé, otra cosa. Entonces, pues a mí en mi caso me han asignado una alumna de cuarto que quiere ser juez. vale, pues lo lamentamos, Vera. Sí, lo lamento. No hay programa en la Rey Juan Carlos. Y nada, si nadie tiene ninguna pregunta más, que yo creo que no, han habido 22 preguntas, no han sido pocas, la verdad. No, ya veo, participación bastante, sí. Sí, contamos todavía con 58 personas aquí viéndonos, así que bien. Y nada, muchísimas gracias por venir y por darnos esta ponencia. Yo creo que ha quedado, a mí que no tenía ni idea de opositar porque nunca me lo he planteado, me han quedado las cosas muy claras, así que intuyo que a gente que sí que quiere opositar, pues le ha servido de ayuda. Voy a aprovechar para dejar nuestras redes sociales, las de la asociación, en la pantalla, porque hay gente que creo que no es asociada, así que bueno, pues por si quieren aprovechar y visitar nuestra página web o nuestras redes, o incluso escribirnos por si queréis información de algo. La ponencia se subirá a YouTube, la he grabado completa para que puedan acceder. Y nada, reiterar las gracias. Nada, muchísimas gracias. Disculpad si he tenido algún error porque la verdad es que no me lo sé todo tan de memoria. Seguramente algún compañero me corregirá en algo que haya dicho, pero yo creo que con carácter general lo que os he contado es lo que es. Y os doy a todos un fuerte abrazo y mucho ánimo para que vuestra carrera profesional tengáis mucho éxito. También ser abogado es una magnífica profesión. O sea, que tampoco hay que obsesionarse con ser juez. Y sí que os digo que la justicia no la hacemos solamente los que trabajamos en la Administración de Justicia, sino que también la hacen los abogados. Las sentencias innovadoras, cuando alguien dice, mira, la sentencia que por primera vez ha dicho no sé qué. Ahí todo el mundo se pone, fíjate, ha dicho el Tribunal Supremo esto por primera vez, o ha dicho esto el Tribunal Europeo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues ha habido un abogado que se le ha ocurrido preguntarlo. Pensar siempre eso. Que al final la justicia se hace entre todos, que no es que un juez no puede decidir, pues voy a pronunciarme sobre esto, te lo tienen que preguntar las partes. Por tanto, siempre hay un abogado audaz, un abogado con ganas de cambiar las cosas, que presenta demandas diferentes y eso hace que evolucione la jurisprudencia. Así que por eso os digo que si decidís manteneros en la carrera profesional de abogados, también está bienvenida y entre todos hacemos la justicia. Perfecto, pues reiteran gracias por el chat de preguntas y respuestas. Así que nada, muchísimas gracias y espero contar contigo en alguna otra ocasión. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.